¿Quién fue Platón? Nacido en el año 429-428 antes de la era común, Platón es, sin duda alguna, uno de los escritores más importantes de la literatura occidental y uno de los autores más influyentes, si no el más influyente, en la historia de la filosofía. Verán, sin Platón no tenemos la mayor parte de nuestro conocimiento de Sócrates, el padre de la filosofía occidental, y debido a la naturaleza de sus escritos, diálogos, u obras escritas como si el individuo sobre el que se está escribiendo es el que está hablando directamente al lector y no Platón el autor. A veces no sabemos con certeza cuándo termina Sócrates y comienza Platón y viceversa. Yo soy Jennier Elías y este es Historicidad, un canal en el que mantenemos un registro del constante llamado tiempo, lo bueno y lo malo, con la esperanza de aprender a no repetir los errores del pasado. Su verdadero nombre era Aristócles y Platón, su apodo, se derivó de sus anchos hombros y pechos, porque además de las muchas cosas que practicaba, también era un destacado luchador. Su padre era Aristón, un aristócrata ateniense que afirmaba haber descendido de Codro y Cadmo, el fundador de Tebas, a quien se le atribuye haber traído el alfabeto fenicio y la escritura a Grecia. Y su madre, Peritone, era una descendiente lejana del gran Solón, el gran sabio de Grecia. Ahora, debido al estatus de su familia, a Aristócles se le dotó de la mejor educación de sus tiempos. Sus maestros fueron muchos, y entre ellos está Métilo de Agrigento, quien le enseñó música y matemáticas, a Draco, el hijo de Damón, quien le enseñó a Aristócles a pintar y dibujar. También aprendió luchas y artes marciales de Aristón de Argos y filosofía de Crátilo el Heráclito. Basado en lo que aprendió, comenzó a escribir poesía y drama trágico e incluso logró cierto éxito. Se dice que el joven Aristócles incluso llegó a someter una de sus obras para consideración para el premio en el Teatro de Baco. Al ser joven y apto para el combate, es muy posible que hubiese servido en las últimas etapas de la gran guerra del Peloponeso contra Esparta, ya que estaba siendo preparado para una carrera en la política. Pero un evento que tuvo lugar cuando solo tenía 20 años cambiaría todo eso y destruiría todas las aspiraciones políticas y artísticas de Aristócles. Este evento lo llevaría a dedicar toda su vida a la búsqueda de la filosofía, la búsqueda de la sabiduría. A la edad de 20 años, alrededor del año 407 antes de la era común, y como la mayoría de los jóvenes aristócratas atenienses durante su día, el joven Aristócles corrió hacia el ágora y acudió con las masas a escuchar un sabio errante que deambulaba por las calles de Atenas, demostrando su sabiduría y desafiando la verdad, el conocimiento y la virtud de todos con su curioso método de cuestionamiento. El hombre no era nada más y nada menos que Sócrates. Aristócles quedó hechizado. Tan profunda fue su experiencia al escuchar las sabias palabras del viejo filósofo que se fue a su casa y después de convocar a los dioses de su hogar, quemó todas sus obras de teatro y poemas y se convirtió en un seguidor de Sócrates. No pasaría mucho tiempo como alumno de Sócrates, solo 8 años, hasta la ejecución de este filósofo por la ciudad de Atenas en el año 399 antes de la era común. Pero estos cortos 8 años marcarían su vida para siempre y servirían de base para todo su futuro trabajo. A los 29 años y después de la muerte de Sócrates, Aristócles, ahora Platón, dejó Atenas como muchos de los otros seguidores del gran filósofo. La razón principal es que ahora, con Sócrates muerto, muchos de sus seguidores probablemente enfrentarían cargos similares si continuaban difundiendo sus filosofías o sus propias ideas. Se dice que Platón viajó a Mégara, en Siracusa, Italia, a la casa de su amigo Euclides, quien también era seguidor de Sócrates y que en realidad estuvo presente en la ejecución del filósofo. De hecho, según los propios escritos de Platón, Euclides fue el primero en escribir los diálogos entre Sócrates y
Téteto, y allí también junto con los muchos amigos, todos filósofos que habían huido de Atenas después de la muerte de Sócrates, Euclides fundó la Escuela de Filosofía Megárica, algo que serviría de inspiración para los futuros esfuerzos de Platón, porque, como se entiende, la grandeza nunca se crea en un vacío. Euclides predicó ideas en el ámbito de la filosofía que bordaban con la teología, y al comprender sus argumentos podemos ver por qué Sócrates fue acusado de promover dioses distintos de los que eran sancionados por el Estado, si albergamos ideas más o menos similares. Si para Euclides la bondad, que para Sócrates había sido la virtud, es una y se llama muchos nombres, una vez prudencia, otra vez Dios y a veces la mente, y así sucesivamente. Platón pasaría varios años con Euclides y se cree que fue allí, rodeado de amigos cuyos recuerdos de Sócrates aún estaban frescos, donde comenzó a escribir sus famosos diálogos. Luego, Platón, en el año 393 antes de la era común, aunque no podemos decir con certeza, dejó a Megra y se marchó a Egipto y estudió en el antiguo Egipto con el sacerdote Orita Secnufis. Cabe señalar que este es un Egipto prehelénico. Este no es un Egipto aún influenciado por el mundo griego de Ptolomeo. Este es un Egipto antes de Alejandro Magno. Vivió en ese Egipto durante 13 años, respirando e infundiendo sus conocimientos y comprensión del mundo con los antiguos conocimientos y tradiciones de Egipto. Una de las cuales posiblemente haya sido la leyenda de Atlantis, porque según Critias, el personaje de Platón, posiblemente basado en su tío, él escuchó la historia de Atlantis de su abuelo, quien a su vez la escuchó de Solón, y el gran estadista, quien a su vez la escuchó de un sacerdote egipcio, quien le había dicho la historia que supuestamente había ocurrido hacía 9000 años antes de él. Desde Egipto, Platón se mudó a Cirene, en la actual Libia, luego cruzó el Mediterráneo hacia Siracusa, Sicilia nuevamente, donde trató de preparar al gobernador Dionisio el Viejo para que se convirtiese en el rey filósofo en la vida real. Lo hizo sin éxito. Y entonces, después de esto, regresó en el año 380 a Atenas nuevamente. A su regreso a Atenas, después de haber aprendido en las instituciones fundadas por muchos otros académicos que visitó en todo el conocido mundo de entonces, Platón decidió crear la suya. Los terrenos en los que construyó su primera escuela fueron un bosque o jardín público de olivos dedicado a Atena por grupos religiosos de la ciudad que la adoraban allí. Entonces este jardín de olivos se dedicó a Cademos, un héroe local que según la leyenda salvó a Atenas de los deseos lascivos de Teseo por Helena. Sí, esa misma Helena, la de Troya, la cual se convertiría en la razón por la cual la ciudad de Troya cayó. Y finalmente el olivar sirvió de una especie de gimnasio público. Al principio Platón daría sus conferencias allí a un grupo exclusivo de intelectuales ya conocidos por él y los nombraría Academia. Luego con el tiempo surgió el gran modelo de negocio y el resto es historia. Las instituciones educativas secundarias de todo el mundo se basarían en su idea. Primero comenzó a enseñar él solo, dando conferencias, diálogos y conversaciones. Luego empleó a académicos, de su institución viene el nombre, en todo tipo de temas, entre ellos matemáticas, ciencias naturales, astronomía, dialéctica, filosofía y política. Este es el periodo de tiempo en el que se cree que escribió Las Leyes, una obra que trata sobre leyes, matemáticas y ciencias naturales y que debido a su extensión y complejidad reflejan un enfoque más maduro en comparación con sus obras anteriores. En el año 367 antes de la era común, su alumno más famoso entraría por las puertas de la academia. Era Aristóteles de Estágira y estaba ansioso por aprender. Él permanecería en la academia por unos largos 20 años, aprendiendo y absorbiendo y aplicando todo el conocimiento que pudiese obtener del gran filósofo hasta que éste falleció. Platón poseía una variedad de ideas en muchos ámbitos y temas. Primero, su teoría de las formas, que está al corazón del platonismo,
nos presenta una explicación casi teológica del mundo y la realidad. A su entender, la realidad no está disponible para aquellos que solo confían en sus sentidos físicos. Él creía que la realidad realmente existía más allá del ámbito de lo que se puede ver, tocar y sentir. Y para que él explicara el concepto, empleó la alegoría de la cueva en el libro La República. En él, Sócrates como personaje declara a Glaucón que la realidad es como lo que un grupo de prisioneros atrapados en una cueva desde su nacimiento sienten al conocer al mundo exterior. Estos prisioneros ficticios están encadenados contra una pared con la espalda dada a una llama y no pueden girar la cabeza. Cuando cosas o personas pasan junto al fuego o frente al fuego, esas cosas proyectan sombra a la pared enfrente de los prisioneros. Entonces ellos, los prisioneros, solo ven el mundo y todas las formas de los animales, los seres y los objetos a través de las sombras que estos proyectan en la pared. Al principio ellos nombran y clasifican estas sombras, creyendo que la realidad o que en realidad están interactuando con la forma real de estas entidades. De repente, en la alegoría, uno de los prisioneros es liberado de sus cadenas y puede salir y percibir el mundo real. Al principio, la luz del sol lastima sus ojos, el mundo lo desorienta. Cuando se le dice que las cosas a su alrededor son reales, mientras que las sombras no son más que reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecen a él más claras que la realidad, mientras el mundo real sigue todavía siendo confuso para él. Pero eventualmente, poco a poco, sus ojos comienzan a ajustarse y comienza a reconocer las sutilezas de la naturaleza. Finalmente, comienza a ver reflejos y sombras por lo que son. Luego, él regresa a la cueva para iluminar a sus compañeros sobre el mundo que acaba de ver y la verdadera naturaleza de la realidad. Pero ellos, a su vez, lo encuentran enloquecido, delirante, y lo tildan de ser un hombre que ha perdido la comprensión de la realidad. Él intenta liberarlos y ellos, ya cómodos en las cadenas que lo han encadenado desde su nacimiento, lo rechazan violentamente. Además de utilizar la alegoría de la cueva como una forma de explicar las formas y la realidad y la interacción del público con la filosofía, también utilizó el concepto de formas con el que luchó durante muchos años y durante muchos de sus escritos para explicar su percepción de lo que él pensaba como el alma humana. Platón creía que el alma es eterna. Él creía que el alma existía antes de entrar al cuerpo en el reino de las formas eternas. Él creía que podemos reconocer un árbol como un árbol o una montaña como montaña porque nuestras almas conocían las verdaderas formas de árbol y montaña en ese lugar de formas eternas. Lo que experimentamos en este mundo es solo un reflejo de las formas verdaderas que están en ese reino donde existen almas sin cuerpo. Esto nos parece extraño hoy porque creemos que algo existe porque lo vemos, saboreamos, tocamos, escuchamos u olemos. Pero mientras nuestros sentidos sugieren que algo existe en el reino temporal con nosotros, los sentidos no explican cómo reconocemos la esencia de ese objeto. Platón argumentó que somos capaces de volver a conocer o reconocer la esencia de un objeto porque el alma lo sabía primero como una forma eterna, lo dice Myslinsky. Esto me recuerda el concepto egipcio de la existencia, el libro de la muerte y la vida, hacia el más allá, que son conceptos los cuales influenciaron su filosofía occidental cuando él entró en contacto con la cultura egipcia del norte de África. En el ámbito político, a Platón le preocupaban los efectos de la celebridad en la cultura popular y cómo ésta influía en las ideas y la perspectiva y la conducta del público. Él quería reemplazar a esos miembros famosos de su sociedad con un grupo al que llamaba los guardianes, que formaría de personas idealmente sabias y buenas. También le disgustaba rotundamente la democracia, como a Sócrates, su maestro, y la culpaba de dar al mundo gobernantes subestándar. En cambio, él creía que el Estado debería ser gobernado por los reyes filósofos que él y Sócrates posiblemente también habían
creado o ideado. En su vida, Platón escribió 35 diálogos y 13 cartas o epístolas, y su trabajo se ha convertido en el tejido sobre el cual se construye nuestra comprensión de la filosofía, la cultura y la religión occidental. Ha influido a políticos, artistas, atletas y líderes religiosos, incluido entre ellos Pablo de Tarso, quien escribiría la mayor parte del Nuevo Testamento y basaría su comprensión del texto religioso judío y la vida de su Señor y Salvador Jesús de Nazaret a través de una vista puramente platónica. Él mira a Jesús como símbolo, realidad, la forma verdadera más allá de lo que podemos simplemente tocar o ver. En otras palabras, Platón es responsable de la dualidad de Jesús como Dios, la verdadera forma en el mundo que no podemos ver, y hombre, o la forma en el mundo que podemos ver. El profesor Forrest E. Baird escribe que hay pocos libros en la civilización occidental que hayan tenido el impacto de la República de Platón. Aparte de la Biblia, tal vez ninguno. Y Alfred North Whitehead, el famoso filósofo del siglo XX, resume la importancia de Platón para la filosofía occidental en una sola oración. Él afirma: la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas al pie de página a Platón. Aristócles de Atenas, también conocido como Platón, moriría en el año 347 antes de la era común, pero no antes de cambiar nuestra comprensión del mundo y la realidad por siempre. Si disfrutaron de este video, no olviden presionar el botón de like y hacer clic en el timbre para que cada vez que haya un nuevo video puedan ser informados de inmediato. Además, suscríbanse si aún no lo han hecho. Soy Jenner Elías y esto es historia.